Esto es el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, el aeropuerto más transitado del mundo. Este es el Aeropuerto Internacional de Shanghái Pudong, el aeropuerto con mayor volumen de pasajeros de China. Y ahora, échale un vistazo al aeropuerto de Londres Heathrow, el aeropuerto más transitado de Europa por número de pasajeros. ¿Pero notaste algo extraño? Mientras Atlanta y Shanghái operan con 5 pistas activas, Heathrow solo tiene 2. Y el problema es que durante casi 2 décadas, esas 2 pistas han estado funcionando a plena capacidad, dejando prácticamente sin margen para gestionar retrasos, mal tiempo o creciente número de pasajeros. A medida que más personas pasan por Heathrow que nunca antes, el aeropuerto se acerca peligrosamente a su punto de quiebre. Y si no logra mantenerse al día, existe un riesgo real de perder la corona como el aeropuerto más transitado de Europa en menos de una década, con graves consecuencias para toda la economía británica. Third runway at Heathrow would unlock further growth and make the UK more open and more connected. Heathrow is the only option which will deliver the economic future this country needs. Y no es que Heathrow no quiera expandirse. De hecho, el plan para una tercera pista se propuso por primera vez en 2003. Pero durante los últimos 20 años, el proyecto ha estado envuelto en controversia por preocupaciones medioambientales, The serious concerns all of us have, including the international world. This disastrous project, which will be bad for the economy. disputas políticas It's been going on for too long now, 40 years. There's a good reason why it hasn't happened. It ain't gonna happen. y una feroz oposición de las comunidades vecinas, cuyos pueblos quedarían borrados del mapa por completo. Cuando el proyecto finalmente recibió aprobación formal el año pasado, el alcalde de Londres amenazó con llevar al gobierno a los tribunales. Y aunque ese obstáculo se supere, la realidad, desde el punto de vista de la ingeniería, es intimidante. Construir una nueva pista en medio de un aeropuerto en pleno funcionamiento, rodeado por una de las autopistas más transitadas de Europa, será uno de los desafíos de construcción más complejos de la historia británica. Entonces, con el futuro de la aviación británica en juego, ¿se llegará a construir esta pista alguna vez? Y lo más importante, ¿puede esta apuesta de $65 mil millones salvar al Reino Unido de una crisis de aviación que lleva 20 años gestando? Para entender cómo llegamos hasta aquí, necesitamos remontarnos al principio. Así lucía Heathrow en 1819. Era una pequeña aldea a orillas del camino en la antigua parroquia de Harmonsworth, donde la vida giraba en torno a la agricultura y al ritmo tranquilo de la campiña inglesa. Luego, en 1930, Sir Richard Ferry, un destacado fabricante e ingeniero aeronáutico británico, le pagó al párroco local 15,000 libras por un terreno al sudeste de la aldea para construir un aeródromo donde ensamblar y probar aeronaves. Pero cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, el gobierno británico se apoderó del gran aeródromo del oeste. Expulsó a los residentes de Heathrow y construyó varias pistas para una nueva base de la Real Fuerza Aérea. Sin embargo, antes de que la base pudiera entrar en operaciones, la guerra terminó y en lugar de devolver el terreno, el gobierno lo reconvirtió en el nuevo aeropuerto público de Londres, abriéndolo al tráfico civil en 1946. En los años siguientes, el aeropuerto de Londres experimentó una rápida expansión para satisfacer la creciente demanda de viajes aéreos comerciales. En 1961 se construyó una nueva terminal para gestionar los vuelos de larga distancia y en 1966 recibió oficialmente el nombre de Heathrow para distinguirlo de los demás aeropuertos de Londres. Hoy en día, Heathrow atiende a más de 80 millones de pasajeros al año, conectando más de 200 destinos en 84 países. Y la mayoría de estos pasajeros ni siquiera visitan el Reino Unido. Es un aeropuerto de conexión, una escala en el camino hacia otro destino. Pero el problema es que sus 2 pistas llevan casi 2 décadas operando a plena capacidad, gestionando casi 1,300 vuelos cada día. Y para 2050, la demanda combinada de todos los aeropuertos de Londres podría alcanzar los 400 millones de pasajeros al año, más del doble de las cifras actuales. Entonces, cuando en 2003 se presentó el plan para una tercera pista, debería haber sido una decisión sencilla. En cambio, inmediatamente chocó con obstáculos.
Desde entonces, el plan ha sido aprobado y luego descartado por completo 3 veces, principalmente debido a protestas y recursos legales continuos. Y cuando observas Heathrow en un mapa satelital, la razón queda clara, porque su mayor problema es uno que no puede cambiar: su ubicación. Echa un vistazo a otros grandes aeropuertos de Europa: París Charles de Gaulle, el aeropuerto de Ámsterdam Schiphol y el aeropuerto de Frankfurt. Fíjate cómo todos están situados a las afueras de sus respectivas ciudades, y si miras con detenimiento, sus pistas están rodeadas de amplias zonas verdes, lo que les da mucho margen para futuras ampliaciones. Heathrow, en cambio, está completamente rodeado por zonas residenciales. Casas, escuelas y comunidades enteras están pegadas al perímetro del aeropuerto. Los vecinos han manifestado serias preocupaciones por el ruido de las aeronaves, en particular los residentes del oeste y el centro de Londres, argumentando que la expansión supondría el fin permanente de cualquier tregua frente a la contaminación acústica. Y esta exposición constante al ruido ha sido vinculada con problemas de sueño, mayores niveles de estrés y un mayor riesgo de enfermedades cardíacas. Pero ese no es el único problema. La autopista M25, que pasa directamente por el borde occidental de Heathrow, es uno de los tramos de carretera más transitados de toda Europa. Gestiona tanto el tráfico del aeropuerto como el tránsito alrededor de Londres, lo que la convierte en un punto de congestión tristemente célebre. Precisamente por eso, el plan de expansión supone un desafío de ingeniería tan monumental. El proyecto prevé desplazar la autopista 150 metros hacia el oeste, bajarla de nivel y colocarla dentro de un túnel bajo la nueva pista. Esto implicaría una interrupción masiva para la M25 y para todo el oeste de Londres. Y si la tercera pista finalmente abre, el aumento de tráfico aéreo y el tráfico rodado que eso conlleva podría mantener una presión sostenida sobre la M25 mucho después de su finalización. Además de todo esto, también había preocupaciones de que cualquier ampliación en Heathrow contradiría las estrictas políticas de cambio climático del Reino Unido y sus compromisos con el Acuerdo de París de 2015. Entonces, para contrarrestar esto, el entonces alcalde de Londres, Boris Johnson, un ferviente crítico de cualquier expansión en Heathrow, presentó una propuesta completamente diferente. Sugirió construir un aeropuerto completamente nuevo sobre terreno ganado al mar en el estuario del Támesis, al que los londinenses bautizaron rápidamente como la Isla de Boris. El diseño buscaba evitar muchos de los problemas que enfrentan los aeropuertos convencionales en tierra firme. Por ejemplo, no sería necesario que las aeronaves sobrevolaran zonas densamente pobladas de Londres, que es una de las principales quejas sobre Heathrow. En cambio, los despegues y aterrizajes se realizarían sobre el agua, lo que permitiría operar las 24 horas del día, algo bastante similar al Aeropuerto Internacional de Kansai en Japón, que está construido sobre su propia isla artificial en la bahía de Osaka. Pero si sabes algo sobre Kansai, sabes que ha estado hundiéndose desde su inauguración en 1994 debido a la compresión de la arcilla del fondo marino bajo la isla. De hecho, el aeropuerto se ha hundido nada menos que 11.5 metros, muy por encima de las predicciones iniciales, y requiere un mantenimiento continuo y costoso para elevar los diques y evitar inundaciones. Un aeropuerto en el estuario del Támesis habría enfrentado el mismo riesgo fundamental, dejándolo expuesto a marejadas ciclónicas, la subida de las mareas y la inestabilidad a largo plazo de los cimientos sobre el fondo marino. La ubicación también planteaba otras preocupaciones. La cercana isla de Grain alberga una de las terminales de gas natural licuado más grandes del mundo. Enormes depósitos de gas altamente inflamable junto a un aeropuerto internacional propuesto. El director de los Servicios Nacionales de Control del Tráfico Aéreo no se anduvo con rodeos al describirlo como el peor lugar posible para poner un aeropuerto. Luego estaba la cuestión de la accesibilidad. Se propuso que el HS1, el enlace ferroviario de alta velocidad utilizado por los servicios Eurostar desde la estación londinense de St. Pancras, podría conectar el aeropuerto con el centro de Londres en apenas 27 minutos. Pero incluso ahora en 2026, el HS1 ya está al límite de su capacidad, por lo que necesitaría mejoras considerables para soportar un nuevo enlace ferroviario aeroportuario. Como resultado, el plan fue rápidamente archivado, descartándolo como una mera fantasía en lugar de una alternativa realista a la expansión del Heathrow. Con el plan del estuario descartado, la atención se volvió hacia el segundo aeropuerto de Londres, Gatwick. Ubicado a 50 kilómetros al sur del centro de Londres, está mucho más alejado de la ciudad que Heathrow.
Esto le daba a Gatwick amplio espacio para expandirse hacia la campiña poco poblada de West Sussex. Y con un coste de tan solo $12,000 millones, la ampliación consistiría en una segunda pista al sur de las instalaciones actuales. Entre la terminal actual y la nueva pista propuesta se construiría una terminal completamente nueva, dotando a Gatwick de capacidad para hasta 700,000 movimientos de vuelo anuales, lo que equivale a aproximadamente 50 millones de pasajeros. Pero había un problema de fondo. Verás, Gatwick es principalmente un aeropuerto de ocio y aerolíneas de bajo coste. Y aunque sí ofrecía servicios de larga distancia de aerolíneas como Emirates y British Airways, la mayoría de estas rutas eran abrumadoramente de punto a punto. Esto significaba que los pasajeros que viajaban a través de Gatwick eran típicamente turistas o personas que salían o llegaban al Reino Unido, en comparación con el 33% de pasajeros en Heathrow que lo utilizaban como aeropuerto de tránsito. Además de eso, un factor importante que este plan pasó por alto fue que la zona inmediatamente al sur de Gatwick se encuentra en una llanura de inundación, y el plan propuesto no lo tomaba en cuenta para nada. Así que, aunque Gatwick era más económico y enfrentaba menos obstáculos medioambientales, el papel de Heathrow como aeropuerto de conexión se consideró más crítico para el comercio mundial, lo que en última instancia justificó la expansión a pesar de ser más compleja, costosa y de mayor impacto. Sin embargo, en otro duro golpe para el proyecto en 2020, el Tribunal de Apelación del Reino Unido declaró ilegal la aprobación gubernamental de la pista de Heathrow, al considerar que no había tenido en cuenta las obligaciones del Reino Unido bajo el Acuerdo de París de 2015, que exige limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados Celsius. Pero finalmente, en enero de 2025, 22 años después de la primera propuesta, la canciller Rachel Reeves aprobó oficialmente el proyecto, afirmando que la ampliación de Heathrow era necesaria para fortalecer la economía del Reino Unido y que no hacerlo tendría un coste económico grave. Según Reeves, la ampliación propuesta de $65,000 millones aumentaría los movimientos de vuelo anuales del aeropuerto de 480,000 a 740,000. Añadiría 40 nuevas rutas y crearía hasta 77,000 empleos locales. La nueva pista tendría 3.5 kilómetros de longitud y 60 metros de ancho y estará ubicada al noroeste del aeropuerto. Estará a 1.350 metros de la pista norte existente. Separación suficiente para que las tres pistas puedan operar de forma simultánea. También se construirán nuevas calles de rodaje de desvío alrededor de la pista central para reducir la congestión y mejorar el flujo de aeronaves a través del corredor norte-sur del aeródromo. Gran parte de esta construcción se llevará a cabo más allá de los límites actuales del aeropuerto, lo que significa que habrá que demoler edificios existentes, soterrar líneas eléctricas y nivelar el terreno. Para gestionar el volumen adicional de pasajeros, se construirá una nueva terminal llamada Terminal 5X al oeste de la Terminal 5 existente, con sus propias calles de rodaje de apoyo. Y en una fase posterior se añadirá una instalación remota independiente, la Terminal 5X Norte, en el espacio entre la pista central y la nueva pista norte. Y ambas estarán conectadas por un enlace ferroviario subterráneo y una pasarela peatonal. Mientras tanto, la Terminal 2 también se ampliará con 2 nuevos edificios satélite, elevando su capacidad a 52 millones de pasajeros al año. Más allá del propio aeródromo, la M25 será desviada a un túnel bajo la nueva pista y varias carreteras secundarias tendrán que ser demolidas o reencauzadas. Si todo sale según lo previsto, Heathrow podría tener su nueva tercera pista para 2035, con el número de pasajeros escalando hasta los 130 millones al año a finales de la década, un aumento de aproximadamente el 60% respecto a hoy. Pero las cosas no parecen estar saliendo según lo previsto, porque poco después de que el gobierno anunciara su aprobación del proyecto, Sadiq Khan, el alcalde de Londres, dijo que había consultado con sus abogados y que impugnaría cualquier forma de expansión en Heathrow. Y según la BBC, una fuente gubernamental reconoció que había cierta incomodidad en torno a la participación del alcalde en posibles batallas legales contra planes respaldados por el gobierno. Pero la fuente dijo que la medida no resultaba ni sorprendente ni preocupante, porque en sus propias palabras, Sadiq probablemente no será alcalde de Londres cuando esto llegue a materializarse.
Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Se construirá realmente la tercera pista? ¿O Heathrow está destinado a acumular otro retraso más? Déjenme saber qué piensan en los comentarios. Y si les gustó el video, un like y suscribirse sería muy apreciado.